Bienvenidos amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea gobernando sus vidas, sus familias. Qué bendición estar otra vez aquí en esta semana compartiendo temas maravillosos de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un tema que le va a interesar mucho a usted, ya que lo puede aplicar en todas las áreas de su vida. Una de las cosas que más tenemos que cada día lidiar puede ser el cansancio. ¿Y por qué nos cansamos a veces? Bueno, la razón puede estar en muchas cosas, pero una de ellas puede ser el exceso de trabajo. Y hoy quiero compartir un consejo que nos da la Biblia en cuanto a esto del exceso de trabajo, que puede traer a una persona fatiga, puede traer incluso depresión, puede traer que esa persona esté ya con su carácter por explotar, queriendo tirar la toalla en lo que hace. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. En la Biblia encontramos un consejo muy interesante en cuanto a esto del trabajo. El tema que le he puesto yo es: no seas un hombre orquesta. ¿Qué es un hombre orquesta? Es aquel que quiere hacer todo, quiere abarcar todo el trabajo y no lo comparte con su equipo de trabajo. Eso puede ser bueno por un lado, pero por otro lado puede ser peligroso. Si usted es el hombre orquesta en su iglesia, en su negocio, en su trabajo o en lo que usted realiza en su liderazgo, ¿qué va a suceder cuando usted se enferme? ¿Qué va a suceder si por alguna razón usted no puede ir al trabajo, no puede hacer la tarea? Va a suceder un caos. El trabajo puede detenerse, las cosas no van a avanzar y pueden suceder cuantas cosas. Hay trabajos o negocios que no pueden parar, necesitan avanzar, necesitan producir. Hay grupos, hay ministerios que no pueden detenerse. Simplemente si usted se detiene, todo se detiene, porque usted es el hombre orquesta, usted hace todo. Eso no es bueno y no es saludable, eso es peligroso. Recuerde que nosotros no es que somos irreemplazables, no es que vamos a estar toda la vida aquí en la tierra. Estamos de paso, nos enfermamos, cualquier situación se puede presentar. Y entonces, ¿qué sucederá con su trabajo, con su tarea, con su ministerio? Qué importante es entonces que usted aprenda a compartir el trabajo, a preparar un equipo de trabajo, a compartir el liderazgo y a tener personas que puedan hacer su tarea también, y personas que puedan aportar a lo que usted hace, y personas que en circunstancias apremiantes puedan tomar su lugar. En la palabra de Dios encontramos en la historia de Moisés. Esta semana estamos hablando sobre Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 18, el consejo que recibió Moisés de su suegro Jetro. Éxodo 18, del 13 en adelante, nos cuenta así esta historia. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás tú, ¿sí?, del todo, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Qué tenemos aquí en este cuadro? Moisés, aquel hombre que Dios escogió para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, ahora fungía como juez también. Él era el que lideraba al pueblo, y la gente iba donde Moisés cuando quería consultar a Dios o cuando quería tratar algún asunto de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos iban donde Moisés. Ahora imagínense, eran miles de personas
Y cada día iban cantidades de personas a hacer colas grandes desde la mañana hasta la tarde. Imagínese, ha estado usted tal vez en la cola de un banco donde hay una tremenda cola y no avanza, o tal vez de un hospital, o tal vez de un lugar donde usted fue a un evento y tuvo que hacer una cola terrible, o tal vez en el tráfico, cuando parece que nunca se va a terminar, o usted no avanza o avanza milimétricamente y pasan horas y eso desespera. Creo que más de uno ha pasado por estas experiencias, y qué difícil, qué cansado, qué tremendo es. Porque aparte del cansancio y el agotamiento físico de estar ahí todo el día esperando, pues también cada persona tiene sus tareas, sus responsabilidades, las cuales se retrasan, las cuales dejan de cumplirse la agenda que usted tiene planificada porque estuvo todo el día en un lugar esperando. Es lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Muchos tenían que aplazar sus tareas, sus trabajos, lo que tenían que hacer, ya que tenían que estar en la cola esperando hablar con Moisés. Pero no solamente se cansaba el pueblo, también se cansaba Moisés. Era un trabajo bastante pesado para él, el estar atendiendo a las personas, escuchando a las personas. Como pastores podríamos decir lo que es eso, estar en una consejería, escuchando a una persona, escuchar desahogarse, tal vez llorar, y eso toma más de 2-3 horas. Y conversarlo y luego decirles una palabra de parte de Dios. Tal vez pareciera que no es un trabajo agotador porque usted está sentado escuchando, pero realmente es agotador para las dos partes. Y el suegro de Moisés ve esto en la vida de Moisés y le dice: no está bien lo que haces, no es correcto lo que tú estás haciendo. El método que estás utilizando para tratar con este pueblo no es el más efectivo, no es el más pertinente. Necesitas cambiar de estrategia. ¿Sabe? El cansancio puede traer enfermedades. El cansancio puede traer depresión, puede traer histeria, enojo, puede traer daños en su carácter, en su temperamento y cuántas cosas más. ¿Y qué pasa si la persona que está haciendo ese trabajo ya no lo puede hacer? Las cosas necesitan seguir su curso. Pero si usted no está en aquello que usted hace, usted necesita a alguien que haga también su trabajo. ¿Sabe? Moisés fungía como juez, como aquel que legislaba la ley de Dios al pueblo. Más adelante, después de Moisés, viene Josué y luego vienen otros en la época de los jueces, aún hasta la época de los reyes. Los reyes fungían como jueces. Usted puede ver cuando una mujer fue donde Salomón a pedir a su hijo que la otra mujer se había adueñado. Y Salomón fungía como juez e incluso hizo algo, decir, bueno, partan a ese niño en dos y denle una parte a cada mujer. Y ahí fue donde una dijo, no, es mi hijo, entonces prefiero que quede vivo y que se lleve la otra mujer. Hasta ese entonces los reyes incluso fungían como jueces y legislaban la ley de Dios en el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasaba si Moisés salía de escena? El pueblo de Israel se hubiera entrado en un caos. Y Jetro, el suegro de Moisés, ve esa realidad presente, pero también ve la realidad futura. ¿Qué pasa si Moisés no puede atender a todos? Si muchas personas quedan desatendidas, si muchas personas aparte de eso quedan cansadas, frustradas, tal vez enojadas. Él no podía hacer solo su trabajo. Moisés estaba haciendo de hombre orquesta y su suegro le da un gran consejo. Dice Éxodo capítulo 18, versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y en todo asunto grave
lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. ¿Cuál es el consejo que le está dando Jetro a su yerno Moisés? Le está diciendo, tú cumple tus responsabilidades. No dejes de cumplir la función que Dios te ha puesto a hacer. Sigue haciendo lo que Dios te ha demandado hacer. Pero también forma un equipo. Toma varones que puedan ayudarte en el trabajo. Y aquí les da algunas características de ese equipo que Moisés tenía que formar. De entre todo el pueblo, varones de virtud. ¿Qué significa de virtud? Aquellos cuyo carácter es virtuoso. Aquellos que tienen buenas cualidades. Temerosos de Dios. Recuerde lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es honrar al Señor. Es decir, hombres que honren a Dios. Varones de verdad. Es decir, sinceros, íntegros. Gente genuinamente responsable, genuinamente piadosa. Que aborrezcan la avaricia. Recuerde que el estar al frente de personas puede ser usado y es usado por muchos para explotar a esas personas y para beneficiarse de esas personas, lo cual es incorrecto. Y por eso dice que aborrezcan la avaricia. ¿Cuánta gente vive explotando a las ovejas? ¿Cuánta gente vive explotando a las personas, aprovechándose de un cargo o de una función que ha recibido? Sigue a entender que un día el juez de los jueces, que es Dios, lo juzgará por cómo hizo su trabajo. Dice también, y ponle sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Casi como un ejército, donde usted tiene una escuadra, un pelotón, una compañía, un batallón, una brigada, una división. Así también aquí le está diciendo, pon jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Es decir, ellos atenderán los asuntos que el pueblo tenga en cuanto a Dios, en cuanto a sus relaciones interpersonales, en cuanto a sus negocios, en cuanto a su vida práctica. Y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Está diciendo cualquier cosa pequeña o que parecería insignificante o fácil de tratar, ellos lo pueden tratar. Cuando haya un asunto sumamente grave, entonces lo van a derivar a ti. Más o menos como el trabajo que hace un consejero. Va con una persona, la escucha, trata con esa persona. Si identifica alguna enfermedad emocional, entonces lo deriva al psicólogo. El psicólogo evalúa a esta persona, trata con esta persona, y si descubre alguna enfermedad mental, lo deriva a un psiquiatra. Así también Él está diciendo, ustedes van a tratar los asuntos pequeños, y aquellas cosas que parezcan difíciles de tratar o sean graves, se las traen directamente a Moisés. De esa manera, el trabajo de Moisés iba a ser más liviano, iba a ser menos pesado para él. También dice, si hicieres esto y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a este lugar. Si tú haces este consejo que te digo, le dice su suegro, y Dios te lo mandare, es decir, el consejo que yo te doy, pregúntale a Dios, confirma con Dios, y si Dios te dice, sí, es correcto, haz eso, entonces tendrás descanso. ¿Eso qué significa? Que cualquier consejo que usted reciba, consulte con Dios si es correcto hacerlo. Cuando usted hace eso, usted estará alineado con la voluntad de Dios. No todos los consejos son buenos y no todos los consejos vienen de Dios. El consejo que la esposa de Job le dio a Job no era de Dios. Le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Sí? El consejo que le dio Eva a Adán no era de Dios. Cuando dijo, come del fruto, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué importante es llevar cualquier consejo a consultarlo con Dios. Y si Dios le dice, quiero que hagas eso, vas a trabajar de esa manera, escuche ese consejo, entonces usted va a tener prosperidad en lo que haga, va a tener éxito, porque Dios estará de su lado. Y él dice, y tú podrás sostenerte, es decir, podrás llevar la carga que llevas, será más liviana para ti
cuidarás tu salud emocional, física y harás mejor tu trabajo. Y también dice, y este pueblo irá en paz a su lugar. Es decir, ellos llegarán a la meta que tienen establecido, que era la tierra prometida. Qué importante es para cada ministro, para cada siervo de Dios, para cada líder, para cada persona que tal vez tiene una empresa, un negocio, maneja personal, tener en cuenta este consejo, este principio, estas premisas, este paradigma del ministerio. De decir, debo compartir el liderazgo, debo formar un equipo que puedan hacer mi trabajo en caso de que yo no esté. Recuerden, nosotros no somos irreemplazables. Nosotros no estamos aquí toda la vida. Siempre debemos preparar a alguien que pueda hacer nuestro trabajo. Siempre podemos preparar a alguien que pueda tomar nuestro lugar, ya que no todo el tiempo, no toda la vida vamos a estar aquí. Estamos de paso. Somos esporádicos en este mundo. Somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Por eso es importante que usted pueda preparar un equipo y dejarles ese legado a ellos. Dice también el versículo 24 de Éxodo 18. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Miren, Moisés pudo escuchar el consejo de su suegro, preparó ese equipo de trabajo que pudiera ayudarlo en el liderazgo. Moisés tuvo descanso y pudo cumplir su ministerio con más eficiencia, con más eficacia y con más descanso. Qué importante es entonces que usted no sea el hombre orquesta en lo que hace, sino que pueda compartir el liderazgo, que pueda tener un equipo de trabajo que pueda ayudarlo a usted en lo que usted hace. Escuché a un autor de libros decir, el trabajo del líder, la tarea del líder es quedarse sin tarea. Interesante. La tarea del líder es quedarse sin tarea. Es decir, cuando usted tiene un equipo y le distribuye las tareas pertinentes, lo que usted tiene que hacer, llega un momento en que usted se queda sin tarea y simplemente está supervisando y está mentoreando a su equipo y tal vez hasta perfeccionando a su equipo. Y qué interesante es, dice que en la multitud de consejeros se gana la guerra, dice un proverbio. Recuerde que cuando usted trabaja con un equipo, hay un dicho por ahí que dice que varias cabezas piensan mejor que una. El equipo aporta con ideas nuevas, frescas, tal vez mejores ideas que las que a usted se le ha ocurrido. Y todo eso retroalimenta la mejor estrategia para el trabajo. Qué importante es tener un equipo de trabajo que aportan con ideas, que aportan con estrategias, que aportan con esfuerzo físico para que la tarea sea más liviana. Cuando usted toma su equipo, Dios va también a ungir a ese equipo para que trabaje con usted. En el libro de Números, capítulo 11, vamos a ver esto. El libro de Números, capítulo 11, en el versículo 10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalos en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés está llegando a ese tope
donde dice, ya no puedo más, tiro la toalla. Y empieza a reclamarle a Dios diciendo, ese pueblo es tu pueblo, yo no lo engendré. ¿Por qué tengo que yo cargar ese peso? ¿Por qué tengo que yo llevarlos como aquella mamá lleva a su hijo en su pecho? Es tu pueblo, ¿por qué has puesto sobre mí este peso? Yo quiero que me des la muerte, está diciendo Moisés. Él está renunciando, él está tirando la toalla, él está diciendo, ya no puedo más. Se quejan, murmuran, reclaman, se rebelan. ¿Por qué tengo que yo soportar eso? ¿No le ha pasado tal vez eso a usted? A veces como pastores decimos, pero ¿por qué tengo que aguantar todo esto? Y queremos tirar la toalla. Y decimos, hasta aquí llegué. Y decimos, Señor, mejor quisiera ya morirme y no tener que soportar esto. Hay muchos que dicen, Señor, yo hasta aquí llegué, yo me voy. Y quieren renunciar a todo. Pero qué interesante es lo que dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santifíquense para mañana, y comerán carne, porque han llorado a oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues les dará de carne y comerán. El Señor le está diciendo, Moisés, he visto tu aflicción, he visto que estás a punto de explotar ya, de renegar y decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? Entiendo tu situación, voy a ayudarte. Voy a ayudarte a llevar ese peso. Toma 70 ancianos de entre los príncipes del pueblo, y yo voy a poner del espíritu que está en ti, en ellos. Miren, Moisés era un siervo de Dios y llevaba un gran liderazgo, porque el espíritu de Dios estaba sobre él. Esa es realmente la esencia de un siervo de Dios, cuando está lleno del espíritu de Dios. Sin el Espíritu Santo solamente tenemos ahí a un gran intelectual, tal vez a un gran estratega, un gran líder, pero no un siervo de Dios. Lo que marca la diferencia entre un gran estratega, intelectual, líder, de un siervo de Dios, es que está lleno del Espíritu de Dios. Eso marca toda la diferencia. En el versículo 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Qué hermosa escena la que vemos aquí. Dios también toma a estos ancianos que habían escogido y los llena de su espíritu. Y ellos empiezan a profetizar y son llenos del Espíritu de Dios. Pero 2 de ellos habían quedado en otro lugar, no habían podido acercarse al campamento. Pero aún ahí donde ellos estaban, Dios los había ungido con su espíritu y también estaban profetizando. La gente que ve que ellos no estaban acá en el grupo le dicen, pero ¿por qué ellos están haciendo eso allá? Impídelos, ya que no vinieron al grupito. Recuerde que el llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Y Dios, al que escoge, lo unge, lo prepara, lo califica con su espíritu para que le sirva. Y la gente a veces dice, pero como él no es del grupito, impídelo a ellos. Cuando Dios ha escogido a alguien, nadie se va a oponer a eso. Y Moisés dice, ¿cómo quisiera yo que toda la congregación fuera llena del Espíritu de Dios y pudieran ser como yo, un siervo de Dios lleno de la unción de Dios? También a Jesús una vez le dijeron, Señor,
Hay alguien allá que está predicando en tu nombre, impídelo. Y el Señor Jesús le dijo, déjalo, porque nadie hay que hable, que vea las señales, que haga milagros en mi nombre y que luego hable mal de mí. Cualquiera que ha visto la gloria de Jesucristo lo reconoce como Señor y jamás podría decir lo contrario porque ha visto el poder de Dios. Y Moisés dice, ¿cómo quisiera que todos tuvieran el Espíritu de Dios para que pudieran servir también como ministros? El Señor había ungido a estos ancianos, estos 70 varones, para que ayuden en el trabajo a Moisés. Y los había llenado de su espíritu, los había preparado, capacitado para que pudieran servir. Es lo mismo que Dios va a hacer con su equipo de trabajo. Si usted aplica este principio de no ser hombre orquesta, sino de preparar un equipo de trabajo, un equipo de liderazgo que pueda servir en su trabajo, en su negocio, en su ministerio, aún en su familia. Aún en el hogar se aplica este principio. Yo le he dicho a mi esposa, enséñame a cocinar, porque si alguna vez estás enferma o vas a dar a luz y estás con tu bebé en brazos y no puedes cocinar, no vamos a morir de hambre ni ir a comer en la calle. Yo necesito aprender a cocinar, porque necesito tomar tu lugar cuando tú no lo puedas hacer. En cualquier área de la vida es importante que usted pueda y sepa hacer las tareas de los demás, para que usted pueda tomar su lugar cuando ellos, por cualquier razón de enfermedad o de otras circunstancias, no lo puedan hacer. De tal manera que el hogar, el negocio, la empresa, el ministerio, el liderazgo sigue funcionando. El mundo necesita seguir rodando, no puede detenerse porque usted se enfermó o porque usted no puede estar ahí. Por lo tanto, usted necesita siempre preparar su equipo de trabajo, su equipo de liderazgo, su equipo de servicio. Aún en su casa, sus hijos deben saber hacer las tareas que usted hace, para que cuando usted no esté, ellos puedan tomar su lugar. Recuerde que no toda la vida estaremos con nuestros hijos. Los padres no toda la vida van a estar con ellos y deben prepararlos y capacitarlos y mentorearlos para que ellos sepan afrontar en el futuro. En el libro de Lucas vemos a Jesús trabajando con un equipo de trabajo, sus discípulos. Y cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, Él les dice a sus discípulos, ustedes van a repartir, hagan grupo de 50 que se sienten en el monte, en la hierba, y empiecen a repartir. Y el Señor los organiza a su equipo de trabajo. Y cuando Jesús tuvo que partir de este mundo, Él tuvo que cumplir su meta, su misión de venir y morir por nosotros y luego regresar al Padre. Él había dejado ya un equipo de trabajo de 12 hombres y de muchos más como testigos para que hagan el trabajo de llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesús, si él hubiera sido el hombre orquesta y no hubiera capacitado a este equipo, hoy no hubiéramos conocido del Evangelio de Jesucristo. Pero Él preparó estos testigos que iban a llevar hasta lo último de la tierra el mensaje de salvación. Así también en la iglesia primitiva, la iglesia emergente, vamos a ver algo parecido en el libro de los Hechos, capítulo 6. Una historia donde también vemos cómo se prepara un equipo de trabajo. Dice Hechos capítulo 6, desde el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los israelitas que hablaban griego contra los israelitas que hablaban hebreo, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos de ministrar la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué encontramos en esta historia? Los discípulos ministraban la palabra de Dios, la enseñanza y también la oración. Pero había que atender a los creyentes. Y sobre todo aquellos creyentes que no vivían en Jerusalén, en Judea, sino que eran de las partes foráneas a Judea y que hablaban el griego koiné, eran discriminados por los que hablaban hebreo y no eran bien atendidas sus viudas. Y hubo un problema aquí. Para solucionar eso, ellos dicen: nosotros no podemos dejar el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios y no podemos dejar la oración. Así que escojan ustedes varones, 7 varones, para que ellos puedan ayudarnos como un equipo de trabajo. Miren, los apóstoles no eran los hombres orquesta. Formaron un equipo de trabajo para cubrir esa necesidad de atender a las personas. Y les dice: varones de buen testimonio, es decir, íntegros, que practicaban la integridad, llenos del Espíritu Santo. Recuerda, esa es la base o el principio de un verdadero siervo de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Si no, se vuelve simplemente, como le decía, un gran líder, un gran estratega, un gran intelectual, pero no realmente un siervo de Dios. Debe ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabemos que Dios es el que da esa sabiduría de lo alto, no la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, sino la sabiduría que viene de Dios como un don del Espíritu Santo. Este equipo empezó a ayudar en el trabajo de los apóstoles. El apóstol Pablo hizo un gran ministerio y llevó el evangelio a muchos países, a muchas ciudades. Pero él sabía que no iba a estar toda la vida en esta tierra y preparó a muchos siervos de Dios para que tomaran su lugar. Ahí está Timoteo, ahí está Tito y otros más que menciona la Escritura, que prepararon, fueron capacitados, mentoreados por Pablo para ocupar su lugar cuando él ya no esté. No sea un hombre orquesta. Tome este principio de la palabra de Dios, tome este consejo de la palabra de Dios. Le aseguro que usted dejará un legado en ese equipo de trabajo. Le aseguro que usted podrá tener un ministerio o una gerencia o un trabajo o un liderazgo más efectivo allí donde usted está, donde Dios lo ha puesto a servir. Y así también usted tendrá descanso, tendrá más tranquilidad, más paz. La carga será menos pesada si usted toma este principio de la palabra de Dios. Espero que usted lo haga y me pueda contar de cómo le va. Espero que usted pueda decir: mire, yo tomé este principio y hoy me siento más tranquilo. Hasta puedo irme de vacaciones porque tengo un equipo de trabajo confiable. Espero escuchar noticias de lo que Dios ha hecho en su vida. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.